Bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez estamos en una nueva historia de Harry Potter y como siempre esta historia es muy buena. No diría que está al nivel de diversión sin control, pero realmente le da el tú por tú y creo que les va a encantar al menos cómo se maneja esta historia que les estoy trayendo. Chicos, sean bienvenidos una vez más, espero disfruten esta historia que traigo el día de hoy, que la apoyen, que dejen su like y si tienen tiempo y les gusta más variedad, hay otros fanfics que suben al canal como Game of Thrones, Boku no Hero, Bleach, Naruto y de vez en cuando High School DxD, al igual que otras series random. Si les interesa ver algo más que no sea Harry Potter, hay muchos fanfics en el canal, así que si quieren ver algo más, relajante, cambiar un poquito, ahí está. También aprovecho para publicitar mi fanfic, Los Senderos que elegimos, tiene 31 capítulos actualmente, por si les interesa ver una historia creada por mí. Ahí está. Ahora sí, con eso dicho y antes de comenzar, quisiera agradecer a todas las personas que se han unido recientemente, como a Tamara Cortés, que lleva su tercer mes aquí. Realmente, o sea, chica, te estoy esperando que comentes, hace mucho que no te veo por aquí. Realmente te lo agradezco, que sigas apoyando el canal día con día. También a Manuel Castillo, a X Budal 38, a Luis Ramón, a Leonardo Moreno, a Fabricio Para, a Fernando Flores, a Alexander Flores, Ángel Cuevas y a Arlequín. Muchas gracias, chicos, por apoyar el canal, así como todos los demás que ven mis teorías, que están aquí dejando comentarios y dejando un like. Se los agradezco. Pero bueno, dejando de lado eso, pues vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando y quieren ver de qué va a tratar este fic, así que comencemos. Realmente espero sus opiniones, déjenme saber si les gusta, y si no, pues aquí veremos. El fic tendrá una duración probablemente de 7 capítulos o 8, así que tenemos un poquito para rato. Con eso dicho, comencemos. Capítulo 1. El poder de no confiar. Harry Potter estaba extremadamente furioso. Tras un año particularmente difícil, en el que se vio obligado a participar en el torneo de los Tres Magos y que terminó con él presenciando la muerte de Cedric Diggory y el renacimiento de Voldemort, ahora se encontraba de vuelta en Privet Drive. No solo se veía obligado a vivir de nuevo con los Dursley, sino que ninguno de sus amigos le contaba nada. No había podido obtener información sobre lo que sucedía en el mundo mágico y eso lo estaba volviendo loco. El hecho de que ninguno de sus amigos hubiera respondido a sus peticiones de información lo enfurecía excesivamente. Obviamente, no podemos decir mucho sobre ya sabes qué y nos han dicho que no digamos nada importante por si nuestras cartas se pierden y estamos bastante ocupados, pero no puedo darte detalles y hay muchas cosas en marcha, te lo contaremos todo cuando nos veamos y pero cuando iban a verlo, a nadie parecía importarle demasiado la fecha exacta. Hermione había garabateado espero verte muy pronto en su tarjeta de cumpleaños, pero ¿cuándo era pronto? Incluso Sirius había sido un completo inútil. Sé que esto debe ser frustrante para ti, mantén las cosas claras y todo irá bien, ten cuidado y no te precipitas. Era bastante irritante que un hombre que había pasado 12 años en la prisión de magos de Azkaban, se hubiera fugado, hubiera intentado cometer el asesinato por el que lo habían condenado y luego se hubiera dado a la fuga con un hipogrifo robado, le dijera que no se precipitara. O00 estaba deprimido en su habitación, preguntándose a quién pedirle noticias. Por desgracia para él, en sus 4 años en Hogwarts, aún no había hecho amigos de verdad aparte de Ron y Hermione, y ambos ya le habían dicho que no podía darle noticias. Se había frustrado tanto que finalmente les respondieron diciéndoles que si no le iban a decir nada, no veía sentido en escribirles. Después de eso, se negó a enviarles ni una lechuza. Sí, le enviaron algunas cartas después, pero Harry no se molestó en responder y, al ver que seguían sin darle información, empezó a tirarlas sin abrir. Al diablo con todos, pensó Harry. Debería haberlo esperado de Ron después de cómo se comportó el año pasado. Diablos. Ni siquiera me habló del dragón, aunque se habría enterado por su hermano mucho antes que yo. Pero Hermione, por alguna razón, esperaba algo mejor de ella. Pero pensándolo bien, siempre me ha ocultado sus secretos. Es curioso cómo espera que se lo cuente todo, pero no se molestó en correspondencia. Mantuvo en secreto el giratiempo durante un año entero, y luego estuvo aquella vez que acudió a McGonagall a mis espaldas por lo de la escoba. Incluso descubrió que Remus era un hombre lobo y no dijo ni una palabra, y esto fue después de que los dos profesores de defensa contra las artes oscuras, antes de Lupin, me atacaron. Oh, no. ¿Para qué molestarse en informar a Harry sobre un profesor de defensa contra las artes oscuras potencialmente peligroso? Harry se enojaba cada vez más al pensar en las acciones de la chica que hasta hace apenas un mes habría llamado una de sus amigas más cercanas. Diablos. Ni siquiera me dijo que iría al baile con Krum. ¿Por qué? No fui yo quien la insultó con una invitación tan mal redactada. Fue Ron.
Si no confía en mí lo suficiente como para contarme nada, ¿por qué debería yo confiar en ella? Y ahora, una vez más, no me cuenta nada. Supongo que es como el resto de los idiotas de Hogwarts. Probablemente no quiere saber nada de mí ahora que Voldemort ha regresado. Olvídenla. Y Sirius, como si le fuera demasiado trabajo enviarme noticias, no, probablemente demasiado ocupado haciendo lo que sea que haga un fugitivo de Azkaban. Olvídenlos a todos, no ven la necesidad de decirme nada, bueno, que les den, yo tampoco los necesito. Al crecer con los Dursley, sabía que no podía depender de nadie más que de mí mismo. Crecí sin amigos ni familiares de los que hablar. Entonces me las arreglaba bien cuidándome, y desde luego que no. Necesito a alguien ahora. Harry se devanó los sesos intentando pensar a quién más podría pedir ayuda. No se sentía cómodo pidiéndoles nada a Neville, Seamus o Dean, a pesar de haber compartido dormitorio con ellos durante los últimos 4 años. Se maldijo una vez más por pasar tanto tiempo con Ron y Hermione en lugar de cultivar mejores amistades con los demás estudiantes de Hogwarts. Consideró contactar con Remus por un momento, pero la descartó casi enseguida. Después de todo, Remus era un hombre lobo, y Harry sabía que le costaba mantener un trabajo en el mundo mágico debido a su discapacidad, así que probablemente no era la mejor fuente de información, pensó Harry. Además, Remus nunca lo había buscado en todos los años que llevaba viviendo en Privet Drive. Que alguien que decía ser tan cercano a sus padres ni siquiera llamara para ver cómo estaba era absolutamente imperdonable. De hecho, ¿dónde había estado todo el año pasado? Sirius estaba prófugo y aún así había logrado mantener el contacto. ¿Dónde había estado Remus? Cuanto más lo pensaba, más se enfadaba Harry. Casi podía disculpar a Dumbledore por no haberlo vigilado. Casi era la palabra clave. Al fin y al cabo, tanto la aparición como los trasladores eran casi instantáneos, así que si el tiempo de viaje no era un problema, ¿cuánto tiempo habría tardado en pasar por una casa y hablar con un para asegurarse de que estaba bien? Aún así, después de todo, Dumbledore debía ser un hombre ocupado, con sus múltiples puestos tanto en el Wizengamot, Laico y Hogwarts, pero ¿qué excusa tenía Remus? ¿Solo que era un hombre lobo? Pensándolo bien, había muchas cosas sobre Remus que eran extremadamente sospechosas. Por ejemplo, los eventos del tercer año. En primer lugar, hasta el incidente en la Casa de los Gritos, el hombre nunca había mencionado lo cercano que supuestamente era el padre de Harry. De hecho, apenas lo había mencionado. Además, nunca le dijo a nadie que Sirius era un animago. En ese momento, se creía que Sirius era un asesino en masa psicótico que quería matar a Harry, y Remus Lupin nunca le contó a nadie la única información que podría haber explicado cómo Sirius se estaba infiltrando en la escuela. ¿Por qué? Solo había dado una excusa pésima. No quería engañar a Dumbledore. ¿Acaso la vida y la seguridad de Harry no eran más importantes que engañar a Dumbledore? Obviamente, no para Lupin. Entonces, el hombre, muy convenientemente, olvidó tomar su poción en el peor momento posible. Estaba en un colegio lleno de niños y olvidó tomar su poción matalobos. O era increíblemente estúpido, cosa que Harry sabía que no era, o había algo más siniestro en juego. Supongamos, simplemente supongamos, que había sabido de Pettigrew desde el principio. No solo lo hubiera sabido, sino que estaría trabajando con Pettigrew y Voldemort. Fingir que había olvidado su matalobos sin duda le había proporcionado la distracción perfecta para que Pettigrew escapara. Snape también había estado allí. Harry sabía que Snape había sido un mortífago. Por lo tanto, debería haber sabido que Pettigrew, y no Sirius, era el traidor. Sin embargo, había guardado silencio todo este tiempo. Harry recordó lo sucedido cuando Snape apareció en la Casa de los Gritos. Snape estaba ligeramente sin aliento, pero su rostro reflejaba un contenido de triunfo. ¿Te preguntas, quizás, cómo supe que estabas aquí? Dijo con los ojos brillantes. Acabo de pasar por tu despacho, Lupin. Olvidaste tomar tu poción esta noche, así que me llevé una copa. Y qué suerte la mía, suerte para mí, quiero decir. Sobre tu escritorio había cierto mapa. Un vistazo me dijo todo lo que necesitaba saber. Te vi correr por este pasadizo y perderte de vista. ¿Había sido cierto? ¿Se le había olvidado a Remus su poción? ¿O Snape le había estado dando una pista? Cuando Snape le dijo a Remus que había olvidado tomar su poción, ¿realmente le había ordenado que fingiera que no la había tomado? Harry estaba horrorizado. ¿Podría ser verdad? Se preguntó. ¿Remus no era lo que parecía?
Incluso si no lo fuera y Remus no fuera un traidor, según la historia de Sirius, sus padres no le habían confiado a nadie más que Pettigrew, y no Sirius, era el guardián secreto. Eso indicaba que no solo desconfiaban de Remus, sino que también significaba que, claramente, tampoco confiaban en Dumbledore. Si sus padres no habían creído conveniente en Remus y Dumbledore, ¿por qué iba a hacerlo él? Al fin y al cabo, los conocían mucho mejor que él. Cierto, Sirius les había explicado que se habían equivocado al no confiar en Remus, pero ¿de verdad podía creerlo? No, no podía permitírselo. Después de todo, probablemente era una falacia lógica asumir que Remus era inocente solo porque Pettigrew resultó ser un espía. ¿Qué habría impedido, después de todo, que Voldemort tuviera más de un espía? Nada. Harry se preguntó qué habría pasado esa noche si no hubiera impedido que Sirius matara a Pettigrew. ¿Habría apuntado Remus con su varita a Sirius en el último momento? Probablemente. Se había lamentado por haber salvado a Pettigrew, ya que el hombre había escapado momentos después cuando Lupin se transformó, pero ahora parecía que había salvado a Sirius de morir a manos de Lupin. Espera, ¿no había enviado a Dumbledore a Sirius a vivir con Remus a finales del año pasado? Eso significaba que no podía contactar con Sirius en absoluto. Sirius confiaba en Remus, y eso significaba que cualquier cosa que le contaran a Sirius sería como si se la hubieran contado a Remus. Así que eso significaba que él tampoco podía decirle nada a Sirius, aunque estuviera hablando con él, algo que, en cualquier caso, Harry no estaba de humor para hacer en ese momento. Oh 00, ojalá pudiera conseguir al menos los periódicos, pensó Harry, deseando una vez más haber tenido la previsión de suscribirse. Tal como estaban las cosas, el único lugar que conoció para conseguir un ejemplar era el callejón Diagon, y estaba atrapado en Private Drive, sin poder ir. De repente, un nombre improbable apareció en su cabeza. Dobby podría conseguirme una copia, después de todo, estuvo dispuesto a ayudarme con las branquialgas durante la competencia. Espero que todavía esté dispuesto a ayudar. Rápidamente garabateó una nota en un trozo de pergamino que tenía sobrante y dejó que Edwig saliera de su jaula. Hola niña, ¿podrías llevarle esto a Dobby? El señor Harry Potter llamó a Dobby. Gritó un elfo cuando apareció de arrepentido al lado de Harry, haciendo que éste cayera en estado de shock. Dobby dijo a Harry, ¿cómo llegaste aquí? Estaba a punto de enviarte una lechuza. El maestro Harry Potter no necesita enviarle una lechuza de Dobby. El señor maestro Harry Potter simplemente necesita llamar a Dobby y Dobby vendrá. De verdad, genial, dijo Harry. Dobby, necesito ayuda y esperaba que pudieras ayudarme. Por supuesto, Dobby siempre está muy feliz de ayudar al gran Harry Potter, dijo Dobby casi hiperventilando en su afán por servir a su mago favorito. Gracias, Dobby, te lo agradezco mucho. Llevo aquí atrapado sin noticias desde principios de verano y necesito saber qué está pasando. ¿Podrías ir al callejón Diagon a traerme periódicos? Sí, señor Harry Potter, Dobby estará encantado de ir a buscarle todos los periódicos que quiera, dijo Dobby y se alejó inmediatamente. Rayos. Ni siquiera esperaba que le diera dinero, pensó Harry. Bueno, siempre puedo pagarle cuando regrese. 5 minutos después, Dobby regresó, su diminuto cuerpo empequeñecido por una gran pila de periódicos. Aquí tiene, señor Harry Potter. Dobby le ha estado imprimiendo todos los periódicos desde principios del verano. ¡Guau, Dobby! Es mucho más de lo que esperaba. Dijo Harry sorprendido. Ojalá se me hubiera ocurrido contactarte antes, es justo lo que necesito. ¿Cuánto te debo? Oh, no, señor Harry Potter, Dobby le debe algo a Harry Potter por liberarlo del malvado amo. Dobby quiere ayudarlo. Gracias, Dobby, pero no puedo dejar que gastes tu dinero en mí. Insisto en devolvértelo. Y no, no quiero oír ni una palabra más al respecto. Ahora, ¿cuánto gastaste? Dobby gastó 5 hoces y 4 knuts, dijo Dobby con voz malhumorada. Aquí tienes 5 galeones, Dobby. ¿Podrías quedarte con el cambio en caso de que necesites que me traigas algo más? Dobby estaría encantado de ir a buscar cualquier cosa que Harry Potter quisiera. Dicho esto, Harry se agachó y empezó a leer los periódicos de cabo a rabo. No tardó mucho en detenerse debido a la creciente ira que sentía por el contenido. Hojeó rápidamente el resto de los periódicos y descubrió que todos eran iguales. Lo retrataba como un niño delirante que buscaba atención en más artículos de los que quería contar. No me lo puedo creer, Dobby, dijo Harry. O sea, sabía que Fudge no quería creer que Voldemort había regresado, pero esto es ridículo. Obviamente está detrás de esto, de esta abominación. ¿En qué estás pensando? ¿Está loco?
Una cosa es que no me crea, pero esto, ¿qué sentido tiene que me ataque así? No puede estar tan seguro de que me equivoque. ¿Verdad? Cualquier persona sensata al menos consideraría la posibilidad de que tuviera razón e investigaría lo que dije sobre el regreso de Voldemort. Este ataque contra mí no tiene ningún sentido. De repente, con una creciente sensación de horror, Harry llegó a la única conclusión a la que la información que poseía le permitía llegar. Está aliado con Voldemort, susurró Harry. Solo así tendría sentido. Obviamente, Voldemort no está listo para anunciar su regreso y está usando a Fudge y al profeta para desacreditarme y que nadie me crea cuando diga que ha vuelto. Esto lo cambia todo, pensó Harry, caminando furiosamente dentro de los confines del dormitorio más pequeño de Privet Drive. Obviamente no puedo confiar en nadie más para protegerme de Voldemort, y si los últimos 4 años sirven de algo, vendrá a por mí más pronto que tarde. Ningún lugar es seguro. Si tiene un Fudge en el bolsillo, ¿qué tan difícil le será averiguar dónde vivo? Pensó Harry con una creciente sensación de horror y miedo. Ha demostrado con creces que puede atacarme en Hogwarts. ¿Qué demonios? El muy cabrón entró sin más ante las narices de Dumbledore en el primer año. El año pasado, Barty Crouch Jr. estuvo allí todo el curso sin que nadie se diera cuenta. Solo Dios sabe cuántos años Peter Pettigrew también estuvo escondido allí. Los mortífagos han demostrado su libertad de movimiento dentro y fuera de Hogwarts, y Dumbledore es demasiado incompetente para detenerlos. Lucius Malfoy podría entrar y hacerme una Avada Kedavra en el gran comedor durante el desayuno, y Dumbledore probablemente habría sido quien lo hubiera invitado con gusto, al viejo incompetente. Y Snape, todos saben que solía ser mortífago, y aún así, todavía se le permite enseñarnos a pesar de su descarado favoritismo y su total incapacidad para enseñar. ¿Qué le impide organizar un pequeño accidente de pociones? Dios sabe que ha habido más que suficientes en su clase. Ahora que lo pienso, cuando Voldemort llamó, los mortífagos al cementerio, Snape también debió ser llamado. Podría haber informado a Dumbledore inmediatamente, pero Dumbledore no supo nada hasta que regresó a Hogwarts con el cuerpo de Cedric. Si se lo hubiera dicho, podrían haber venido al cementerio y al menos haber evitado que Voldemort usara a la cruz conmigo y me obligara a debatirme en duelo. Esa es una prueba más que sugiere que Snape sigue siendo un mortífago. No hay manera de que pueda volver a Hogwarts. El lugar más seguro de Gran Bretaña, ni hablar. Pensó Harry recordando cómo Hagrid le había descrito Hogwarts. ¿Qué hago entonces? No puedo quedarme aquí. No puedo volver a Hogwarts. ¿Qué hago? Pensó Harry mientras se dejaba caer pesadamente en la cama. Tras media hora de una monumental sesión de enfado, en la que Harry se compadeció profundamente de sí mismo, finalmente se reanimó y empezó a pensar en el siguiente paso. Sabía que no podía seguir viviendo en Privet Drive. Como creía que el ministerio estaba ahora completamente en manos de Voldemort, era lógico que a este le resultara demasiado fácil averiguar su ubicación gracias a ellos. No quería ir a la madriguera, pues se negaba a confiar en Ron y, por extensión, en su familia, por mucho que los apreciara. No sabía dónde vivía Hermione y, tras su negativa a comunicarse con él, tampoco quería molestarse con ella. Sirius estaba descartado, ya que se suponía que debía estar con Lupin. Se negaba siquiera a considerar pedirle ayuda a Dumbledore, recordando todas las veces que Dumbledore le había fallado. Eso lo dejó sin nadie con quien ir y quedarse. Esto lo llevó a una conclusión bastante horrible. Tengo que encontrar una manera de permanecer solo, lejos de cualquier lugar al que Voldemort pueda llegar. Consideró sus opciones. Gracias a sus padres, disponía de una cantidad considerable de galeones. Sin embargo, no pudo acceder a ellos mientras estuvo atrapado en Privet Drive. El principal obstáculo era que aún era menor de edad, lo que limitaba considerablemente sus opciones. Podría escaparme y buscar un lugar donde quedarme sola, pero ¿y si me encuentran? Me envían de vuelta. Así que tengo que encontrar la manera de que nunca puedan enviarme de vuelta, o mejor aún, encontrarme. Consideró brevemente volar la casa por los aires y fingir su propia muerte. No debería ser tan difícil, pensó. Esperar a que todos salgan de la casa, cortar la tubería del gas, dejar una vela encendida en algún lugar y cuando la casa se llena de gas, ¡boom! Se acabó la casa, todos creen que estoy muerto, Voldemort deja de acercarse a mí y por fin puedo vivir a mi manera. Pasó unos felices minutos imaginando las caras de los Dursley al regresar a su casa y encontrarla solo un agujero humeante en el suelo. Me lo merezco, tratándome como lo hacen. Les vendría bien pasar un tiempo sin hacer nada. Por desgracia, pronto descubrió varios fallos en el plan.
¿Y si Petunia o Dudley vuelven antes a casa? No sé cuánto tardará la casa en explotar, después de todo. El gas podría tardar horas en acumularse. Incluso si explota correctamente, podrían descubrir que he sacado dinero de mi bóveda, y entonces probablemente sospecharán. Probablemente me metan en Azkaban también. Tendré que idear un plan mejor. Una pena, tenía muchísimas ganas de volar esta maldita casa. Con el vago esbozo de un plan en su mente, llamó a Dobby. Dobby, si te doy mi llave, puedes retirar dinero de Gringotts por mí. Por supuesto, señor Harry, Dobby está todo el tiempo trayendo cosas a Gringotts para el examo malvado. Excelente, podrías ir a Gringotts, conseguir algo de dinero, digamos 100 galeones, y luego ir a Flourish y Boots. Diles que te den cualquier libro que cubra pueblos y asentamientos mágicos de Estados Unidos y Europa, o lugares como el Callejón Diagon. Seguro que tienen algo en la sección de viajes. No digas que lo compras para mí, ¿de acuerdo? Por supuesto, Harry Potter, señor, Dobby lo hará de inmediato, dijo Dobby mientras desaparecía con un crujido. A la mañana siguiente, Harry estaba estudiando detenidamente las guías que Dobby le había dado. Justo entonces, oyó un fuerte crujido resonante que rompió el silencio soñoliento como un disparo. Harry se había familiarizado con ese sonido. Era exactamente el mismo que hacía Dobby al aparecer. Habría supuesto que era Dobby, pero Dobby estaba ahora mismo merodeando por la habitación de Harry, guardando cosas y limpiando. Esto significaba que debía ser otro mago el que se aparecía cerca. Harry se preguntó quién podría ser, cuando sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No podía ser ninguno de los conocidos, ya que seguramente le habrían informado antes de ir y no había recibido ninguna carta en días. Eso lo dejó con una sola conclusión. Los mortífagos habían venido por él. Lin. Harry miró por la ventana. El corazón le latía con fuerza. Hacía unos momentos había oído el crujido característico de alguien apareciéndose. Sin embargo, no veía a nadie en la calle. Esto no significaba que no hubiera nadie. Él mismo llevaba una capa de invisibilidad, así que era obvio que quien quisiera que estuviera ahí fuera también podía ser invisible. Había un mortífago invisible en algún lugar, observándolo, esperando a que saliera de la casa, esperando una oportunidad para matarlo. Solo había oído un crujido, ¿significaba eso que solo había un mortífago? ¿Podrían haber aparecido varios mortífagos juntos? No tenía ni idea. Deseaba tener una forma de ver a través de las capas de invisibilidad. ¿Por qué nunca le había preguntado a Dumbledore cómo se hacía? Sabía que el ojo de Moody podía ver a través de las capas. Maldita sea, debería haber buscado métodos para detectar capas de invisibilidad. Vale, pensó, hay al menos un mortífago invisible ahí fuera. Podría ser un asesino esperando a que saliera de las barreras que Dumbledore me dijo que había alrededor de Privet Drive. O podría ser solo un explorador revisando las protecciones antes de volver con un equipo completo de asalto de mortífagos. Primero lo primero, pensó, tengo que estar listo para actuar rápido. Corrió a su baúl y sacó su propia capa de invisibilidad. Miró su baúl, lleno de uniformes escolares y libros. Tendría que dejarlo todo atrás. Una lástima, o tal vez no. Se giró hacia Dobby. Dobby, ¿sabes cómo agrandar una bolsa por dentro? El año pasado vi un baúl que tenía una habitación entera dentro. ¿Podrías hacer algo así con una bolsa normal? Los elfos domésticos hacen eso todo el tiempo, señor Harry Potter. A menudo tenemos que hacerlo para ir de compras, dijo Dobby. Excelente, entonces podemos tomar una de las mochilas de Dudley y. No, eso no funcionaría, recibiría una advertencia del ministerio por magia siendo menor de edad, como Voldemort es el dueño del maldito ministerio, eso solo les dará una excusa, su voz se fue apagando. No, Harry Potter, señor. No. Dobby puede hacer magia aquí sin activar los rastreadores de menores del ministerio. La última vez, Dobby hizo que pareciera que Harry Potter hacía magia. Dobby malo, dijo Dobby, con cara de que iba a empezar a plancharse las orejas en cualquier momento. Genial, dijo Harry, y decidió ignorar la angustia de Dobby por ahora. Corrió a la habitación de Dudley. Por suerte, su primo no estaba allí. Rebuscó frenéticamente en el armario de Dudley antes de encontrar lo que buscaba. Una mochila. Parecía que Dudley apenas la había usado. La agarró y corrió de vuelta a su habitación. Dobby, deja de torcerte los oídos y escúchame. Esto es importante. Dobby dejó de tirarse de las orejas y miró con adoración a Harry. Dobby, necesito que agrandes el interior de esta bolsa. Luego, empaques todo lo de mi baúl y lo que haya en mi armario.
Una vez hecho eso, quédate en la habitación y no salgas hasta que te llames. Ah, y mantente fuera de la vista. Si alguien más entra en la habitación, quiero que te vayas a un lugar seguro, ordenó Harry. Se puso la capa y bajó corriendo las escaleras. Lo primero que tengo que hacer, razonó, es ver si puedo averiguar si realmente hay alguien ahí fuera o no. Si usaba la puerta trasera, con suerte nadie notaría cómo se abría y cerraba. Salió sigilosamente por detrás. Era el día más caluroso del verano hasta el momento y un silencio soñoliento se cernía sobre las grandes casas cuadradas de Privet Drive. Coches que normalmente estaban relucientes estaban polvorientos en sus entradas y los céspedes que una vez fueron verde esmeralda yacían resecos y amarillentos, pues el uso de mangueras había sido prohibido debido a la sequía. Privados de sus habituales actividades de lavar coches y cortar el césped, los habitantes de Privet Drive se habían retirado a la sombra de sus frescas casas, con las ventanas abiertas de par en par con la esperanza de tentar a una brisa inexistente. Harry se paró detrás de un gran arbusto de hortensias y contempló Privet Drive. Parecía estar desierto. ¿Había estado saltando por nada? Se arrebujó en su capa y comenzó a recorrer lentamente la casa, buscando algo fuera de lo común. Se movía con sumo cuidado, asegurándose de no hacer ningún ruido. Al pasar junto a los arbustos más cercanos a la calle, olió algo. Sí, definitivamente había un fuerte olor a alcohol y tabaco. Completó su recorrido por la casa, pero no notó nada más que pudiera parecer inusual. Maldición, pensó. Definitivamente hay alguien ahí. No pude verlo, pero sé que lo olí. ¿Y ahora qué hago? De repente, lo invadió la ira. Una calma gélida, una furia profundamente fría. Un mortífago merodeaba la casa de sus parientes. Esperando asesinarlo o algo peor. Por lo que sabía, en cuanto saliera a la calle, la persona oculta le lanzaría un traslador, uno que lo transportaría instantáneamente a una mazmorra donde podría esperar experimentar la maldición Cruciatus de Voldemort. Su mente, que había estado completamente concentrada en escapar, ahora se concentraba en un solo pensamiento: eliminar al mortífago. La pregunta persistía. ¿Cómo se ataca a un oponente invisible? Pensando con rapidez, se dirigió a un pequeño cobertizo donde guardaba sus herramientas de jardinería. Tomó una pala pequeña y la blandió un par de veces para experimentar. Luego agarró un pequeño pulverizador que solía usar para herbicida. Ajustó la boquilla a la posición en la que dispersaría un rocío muy fino. La llenó rápidamente de agua y salió, donde comprobó la dirección del viento. Por suerte, la brisa era casi inexistente. Casi era la palabra clave. El escaso viento que soplaba era casi perfecto, soplando suavemente en la dirección que necesitaba. Con cuidado y en silencio, se colocó justo en línea con el lugar donde había olvidado el tabaco. Ajustó los pliegues de su capa alrededor del pulverizador para poder sacar la boquilla. Lentamente, presionó el asa del pulverizador. Una fina nube de rocío se dispersó lentamente con la ligera brisa. Observó cómo las minúsculas gotas se alejaban volando, flotando suavemente en el viento. Esperó unos segundos. Unos segundos largos y tensos. Si el mortífago hubiera notado la repentina aparición de un chorro de agua de lo que habría parecido ser aire. Como no pasó nada, se movió ligeramente a la izquierda y volvió a rociar, y luego, una vez más, dejó escapar un último chorro de agua. Dejó caer el pulverizador entre los arbustos y regresó en silencio a la entrada de la casa. Se movió en silencio. Casi estaba allí, casi en el mismo punto donde había olvidado el tabaco, cuando lo vio. Allí, suspendidas en el aire, había unas gotitas diminutas que brillaban bajo el sol de la tarde. Se acercó más y más, y entonces blandió la pala con todas sus fuerzas justo donde podía ver las diminutas gotas de agua. Conectó con un golpe seco que casi le arrancó la pala de las manos. El aire frente a él se onduló de repente. Blandió la pala de nuevo, y la ligera distorsión del aire se desvaneció con un fuerte golpe. Rápidamente extendiendo la mano hacia el aire ondulante. Sus dedos encontraron los bordes de algo, algo que parecía tela. Lo agarró y lo apartó para encontrar a un hombre inconsciente sangrando por la cabeza. Un fuerte olor a bebida mezclada y tabaco rancio impregnaba el aire mientras Harry observaba al hombre rechoncho y sin afeitar con un abrigo andrajoso. Tenía piernas cortas y arqueadas, cabello largo y desaliñado, pelirrojo, y ojos inyectados en sangre, ojeras y entornados. Harry nunca había conocido a nadie con tan mala reputación. Sin duda, un mortífago, se dijo, parece un matón de poca monta. Rápidamente cubrió al hombre apestoso con los pliegues plateados de la capa de invisibilidad. Después de todo, no era necesario que los vecinos de los Dursley interfirieran.
Espero que nadie haya visto la pala, pensó preocupado. A cualquier observador le habría parecido bastante extraño, pensó. Una pala apareciendo de repente en el aire, balanceándose brevemente, antes de desaparecer. Los siguientes minutos fueron extremadamente estresantes, y tuvo que trabajar con mucho cuidado. Para asegurarse de que ambos estuvieran cubiertos por sus respectivas capas de invisibilidad, le quitó rápidamente la varita y el abrigo. Guardó la varita en el bolsillo y luego usó el abrigo para atarle los brazos a la espalda. También le desató el cinturón y lo usamos para atarlo con la mayor firmeza posible. Con cada minuto que pasaba, esperaba que más mortífagos acudieran al rescate de su camarada caída. Se preguntó qué hacer con el hombre inconsciente. Si las barreras que rodeaban su casa debían mantener alejados a los mortífagos, no quería arrastrarlo dentro. ¿Qué pasaría si lo arrastraba y luego despertaba? No, mejor manténlo fuera. Su mano se presiona alrededor de la pala. ¿Podrías? Quería dar ese único paso irrevocable. Sería la solución más segura. Una forma de asegurarse de que ese mortífago nunca pudiera atacarlo. Solo necesitaba blandir la pala unas cuantas veces más. Los dedos empezaban a dolerle por el agarre firme de la pala antes de dejarla caer. No, no haría eso. No asesinaría a nadie a sangre fría. Había incapacitado y desarmado al hombre. Eso podría bastar por ahora. Ajustó los pliegues de la capa a su prisionero y comenzó a arrastrarlo calle abajo. 5 minutos después, sus músculos gritaban por el esfuerzo, pero había logrado empujar al hombre bajo los arbustos que rodeaban una propiedad a unas pocas casas de la de los Dursley. Corrió de vuelta al número 4. ¿Deberías enviarle una lechuza de Dumbledore? No, no tenía tiempo para eso. Necesitaba moverte ya. Podrían aparecer más mortífagos en cualquier momento. Corrió a la casa, donde encontró a su tía Petunia sentada frente al televisor. Se quedó paralizado al verla. ¿Qué se suponía que debía hacer con sus parientes? No podía dejarlos en manos de los mortífagos, pero no era probable que lo escucharan. Aún así, tenía que intentarlo. Se arrancó la capa de invisibilidad y fue a hablar con su tía. Tía Petunia, estás en peligro, dijo sin preámbulos. Su tía dejó escapar un pequeño grito ante la arrepentida aparición de su sobrino. ¿De qué tonterías estás hablando, muchacho? ¿Cómo ha aparecido así de repente? Te dije que no toleraría ninguna de tus rarezas en mi casa, chilló. Escúchame, gritó Harry, sobresaltando a su tía y obligándola a callar. Acabo de pillar a un mortífago fuera de casa. Seguramente aparecerán más en cualquier momento. Me voy de aquí y te sugiero que hagas lo mismo. Mortífago, pero, tu extraño director, dijo que estaríamos a salvo si te acogiéramos, dijo que estaríamos protegidos, gritó ella de vuelta. Harry apenas prestaba atención mientras su tía parloteaba. Se dirigió a las ventanas junto a la puerta principal y echó un vistazo por una rendija entre las cortinas. Bien, parecía que aún no había pasado nada. La calle seguía desierta. Mira, dijo, volviéndose hacia su tía. ¿Sabes del mago que mató a mis padres? No lo niegues, sé que lo sabes. Ha vuelto y quiere matarme. Acabo de encontrar a uno de sus hombres afuera y apuesto a que vienen más. Puedes ignorarme, pero te sugiero que empaques y te vayas de inmediato. Llama a Vernon y queda con él en el trabajo. No vuelvas a esta casa. Estarán vigilando. ¿Y qué hay de Dudley? Gimió su tía, temblando de miedo. Salió a tomar el té con sus amigos. ¿Té? Sí, resopló Harry. Dudley seguramente estará aterrorizando a los niños del barrio en el parque. Si pasas por allí, seguro que lo ves. Si no, recógelo donde se supone que esté tomando el té. Me voy en cuanto pueda recoger mis cosas. Harry subió corriendo las escaleras, dejando atrás a su tía, atónita. No tenía más tiempo que perder con ella. Los mortífagos lo perseguían a él, no a ella. Una vez que escapara, con suerte no tendrían motivos para molestarla. Tenía que salir de Little Winged ya. Corrió a su habitación, donde encontró a un nervioso Dobby esperándolo. ¿Lo tienes todo, Dobby? Preguntó. Genial. Toma la mochila y métete debajo de esta capa conmigo, nos vamos ya. Miró frenéticamente la habitación. ¿Dónde estaba Edward? Tenía que llevársela. ¿Dónde está Edward, Dobby? Preguntó. Dobby se puso a dormir a la lechuza de Harry Potter y la puso en la bolsa de Harry Potter, dijo Dobby. Dijo Harry desconcertado. ¿La metiste en mi mochila? ¿Estará bien? No se asfixiará ni nada, ¿verdad? No, amo a Harry. Dobby se aseguró de que la lechuza de Harry Potter estuviera perfectamente segura, respondió Dobby.
2 minutos después, Harry se alejaba a grandes zancadas del número 4 de Private Drive, con todas sus pertenencias escondidas en una mochila colgada del hombro. Dobby trotaba a su lado. 2 minutos después de eso, la adrenalina finalmente comenzó a desaparecer y Harry finalmente se dio cuenta de algo bastante importante. No tenía idea de a dónde se dirigía. Albus Dumbledore se desplomó en su silla en el despacho del director del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Había tenido un día agotador, dedicado la mayor parte a estudiar y reforzar las protecciones existentes en el número 12 de Grimmauld Place. Quería asegurarse de que Harry estuviera completamente a salvo después de mudarlo allí. Pobre chico, pensó, debe ser tan difícil vivir en el mundo Muggle. No hay poder para hacer magia en absoluto. La sola idea bastaba para provocar náuseas. Con razón el querido niño siempre estaba tan ansioso por irse cada verano. Esperaba que Harry se estuviera recuperando de su terrible experiencia a manos de Voldemort. Bueno, había hecho todo lo posible para que el resto del verano fuera agradable para Harry. Una de las cosas más importantes fue convencer a los Weasley de mudarse a Grimmauld Place con Sirius. Sin duda, unas semanas de los cuidados de Molly Weasley le vendrían bien. Quería asegurarse de que Harry tuviera a sus amigos a su alrededor. Necesitaría su apoyo más que nunca ahora que Voldemort había regresado. Gracias a Merlin, los Weasley habían estado dispuestos. No sabía que habría podido manejarlo si se hubiera parecido más a los Granger. La señorita Granger, fiel amiga, había estado más que dispuesta a venir a vivir a Grimmauld Place. Sin embargo, convencer a sus padres para que la dejaran irse de verano no había sido fácil. No, nada fácil, pensó, recordando cómo se había visto obligado a usar todo su carisma y su poder de persuasión con los padres de Hermione. No les había gustado la idea de que su única hija se fuera de casa tan pronto después de su regreso del colegio. Aún así, el tiempo que dedicó a convencerlos valió la pena, pensó. Harry necesitaba a sus mejores amigos con él en estos momentos difíciles y lo menos que podía hacer era asegurarse de que pasaran parte del verano juntos. Lo que le recordó que pronto tendría que revisar las protecciones de Private Drive para ver si las barreras de sangre se habían recargado lo suficiente. Había querido trasladar a Harry a Grimmauld hacía una semana, pero no le había parecido lo suficientemente seguro. Harry necesitaba pasar más tiempo con el pariente más cercano de su madre. También necesitaba más tiempo para revisar las protecciones de Grimmauld. Si solo Sirius hubiera vivido allí, podría haberlo dejado con el Fidelius, pero no estaba dispuesto a correr ningún riesgo con Harry. Frunció el ceño, pensativo. Pobre Harry, conociéndolo tan bien, sabía que el chico se frustraría al no saber nada. Por desgracia, aún no había determinado el alcance total del vínculo entre Harry y Voldemort. Que existía un vínculo era innegable. Los sueños de Harry lo demostraban. Sin embargo, la cuestión del efecto que el ritual de resurrección de Voldemort tuvo en dicho vínculo aún estaba por verse. Era muy posible que la sangre que Voldemort le había robado a Harry para usarla en el ritual hubiera fortalecido enormemente el vínculo. Hasta que comprendiera mejor el vínculo entre ambos, no podía permitirse decirle nada a Harry. Si lo hacía y Voldemort conseguía acceso total a su mente, las consecuencias podrían ser desastrosas. Gracias a Merlin, nunca le había informado a Harry de la profecía. El conocimiento completo de la profecía era una de las pocas cartas que aún conservaba. Si Voldemort pudiera simplemente leer esa información de la mente de Harry, eso cambiaría las reglas del juego por completo. Tal como estaban las cosas, sus planos actuales giraban en torno a la certeza de que, tarde o temprano, Voldemort tendría que irrumpir en el Salón de las Profecías. Con un poco de suerte, podría usar eso para finalmente hacer pública la resurrección de Voldemort de una manera que ni siquiera Fudge podría negar. Desafortunadamente, no tenía ningún método confiable para determinar el alcance total del vínculo entre Harry y Tom. La única manera que se le ocurría era que un experto en legelemancia le practicaría a Harry para ver si podía analizar el vínculo. Sin embargo, se resistía a someter a Harry a ese método. No a menos que estuviera seguro de no tener otra opción. Convencer a Harry de que se dejara leer la mente también era problemática. Sobre todo porque no podía simplemente ser sincero con el chico. El dilema del huevo y la gallina, pensó. No podía decirle nada a Harry hasta tener un mejor análisis del vínculo, y no podía obtener un mejor análisis sin darle más información. Así que, si fuera necesario, tendría que inventar alguna excusa para que el chico permitiera a una legelemancia acceder a su mente. Esperaba desesperadamente que no llegara a eso. Suspenso.
Hasta que supiera más sobre el vínculo, no solo no podía darle a Harry información sensible, sino que también tendría que evitar al chico. En el peor de los casos, Voldemort lo usaría para aplicar legitimidad a quienes lo rodeaban. Eso significaba que tendría que limitar periódicamente el tiempo que pasaba con su estudiante favorito. Una lástima, esperaba que Harry finalmente comprendiera por qué tenía que distanciarse del chico. Ah, una gota de limón, eso sería perfecto, pensó mientras tomaba una y se la llevaba a la boca. Justo cuando estaba empezando a relajarse, su Red Flu se encendió con brillantes llamas verdes y la voz de Kingsley Shacklebolt resonó. Profesor, tenemos una emergencia en Privet Drive. Atacaron a Mundungus. Parecía un hechizo rompehuesos en la cabeza. Lo llevé a San Mungo, pero la casa parece abandonada. No veo a los Dursley ni a Potter por ninguna parte. Dumbledore entró en acción. Se dirija de inmediato a la chimenea. Hazte a un lado, Kingsley, voy, ordenó. Echó polvos flu al fuego y segundos después salió con gracia del fuego en la casa de la señora Fig en Wisteria Walk, donde encontró a una señora Fig con aspecto nervioso esperándolo junto con un mago alto y moreno con túnica de auror. Cuéntamelo todo, ordenó. Doom no se comunicó conmigo en todo el día, así que me preocupé y contacté a Kingsley, dijo la señora Fig. Fui inmediatamente a Privet Drive a buscarlo. No estaba allí, así que lanzó un hechizo revelador para asegurarme. Pensé que podría estar durmiendo bajo su capa de invisibilidad, pero el hechizo lo mostró lejos de donde debía estar. Estaba inconsciente, atado y escondido bajo los arbustos, a unas pocas casas del número 4, añadió Kingsley. ¿Y Harry? Preguntó Dumbledore. No lo vi en absoluto y la casa parecía desierta, respondió Kingsley. Ven conmigo, Kingsley, necesito revisar la casa yo mismo, ordenó Dumbledore mientras salía a paso rápido por la puerta principal y se dirigía hacia Privet Drive. Estaba sumamente preocupado. ¿Habrían logrado los mortífagos penetrar las barreras de sangre? ¿Habían secuestrado a Harry y a sus familiares? ¿Estaría Harry incluso ahora en la mazmorra de algún mortífago? Justo cuando llegaron al número 4 de Privet Drive, sintió un escalofrío arrepentido, como si lo hubieran rociado con agua helada. Algo le había pasado a la noche. El cielo índigo, salpicado de estrellas, se volvió de repente negro como la pólvora y sin luz. Las estrellas, la luna, las farolas empañadas de la calle habían desaparecido. El lejano rumor de los coches y el susurro de los árboles se habían esfumado. La cálida tarde se volvió repentinamente de un frío penetrante y cortante. Estaban rodeados por una oscuridad total, impenetrable y silenciosa, como si una mano gigante hubiera dejado caer un manto espeso y gélido sobre toda la calle, cegándolos. Giró la cabeza a un lado y a otro, intentando ver algo, pero la oscuridad le oprimía los ojos como un velo ingrávido. Dumbledore conocía muy bien esa sensación. Hizo llamar a Kingsley y escuchó atentamente. Entonces oyó justo lo que había estado temiendo. Había algo en la calle aparte de ellos, algo que respiraba con dificultad, ronca y entrecortadamente. Dumbledore sintió una horrible punzada de terror mientras temblaba en el aire helado. Dementores. Los dementores habían llegado a Privet Drive. Linelin. Más temprano. Harry se desplomó en un banco cercano. Le temblaban las manos ahora que la adrenalina se le estaba acabando. ¿De verdad lo había hecho? ¿De verdad había sido tan loco como para enfrentarse a un mortífago armado solo con un pulverizador y una pala? ¿En qué estaba pensando? Malditas sean sus tendencias Gryffindoriana. ¿Por qué insistía en salir disparado a la primera señal de peligro? Habría sido mucho más inteligente simplemente alejarse de Privet Drive bajo su capa de invisibilidad. En fin, debería concentrarse en el problema inmediato. ¿A dónde iba y cómo se suponía que llegaría? Llamar al autobús noctámbulo era una opción, pero no muy buena. Recordaba perfectamente la última vez que había tomado el autobús, allá por el verano antes de tercer año, tras el incidente de la tía inflada. Cornelius Fudge lo estaba esperando a la entrada del caldero chorreante. Claramente, eso significaba que el ministerio tenía algún medio para controlar quién tomaba el autobús en cualquier momento. Tomar un autobús Muggle normal tampoco era una opción. Por desgracia, no tenía dinero, ya que los Dursley nunca habían considerado oportuno darle una asignación. Todo el dinero que tenía estaba en galeones, y en el mundo Muggle eso era completamente inútil. Eso dejaba su escoba. Recordaba vagamente la dirección en la que los gemelos habían volado el coche en el segundo año. Si se subía a su escoba y volaba en esa dirección, debería poder distinguir algunos puntos de referencia. Con el tiempo. Espera un segundo.
¿Por qué pienso automáticamente en ir a la madriguera? Es el primer lugar donde me buscarán los mortífagos. ¿Qué sentido tendría ir allí? Por lo que sé, insistirían en enviarlo de vuelta a Private Drive. Bueno, probablemente no, pensó. Ni una vez que les cuente lo del mortífago que dejó inconsciente. Hizo una mueca al imaginar la reacción de Molly Weasley ante esa pequeña noticia. ¿A dónde más puedo ir? Pensó con cierta tristeza. Los Weasley son la única familia mágica que conozco. No sé dónde vive Hermione ni nadie más. Ni siquiera sé si Dumbledore sigue en Hogwarts. Al fin y al cabo, es verano. Podría estar de vacaciones. Probablemente el castillo esté cerrado a cal y canto por las vacaciones de verano. Maldita sea, parece que tendrá que ser la madriguera, pensó. Se giró hacia Dobby, que estaba acurrucado bajo la capa con él. Dobby, creo que deberíamos ir a la madriguera, esa es la casa de los Weasley. ¿Por qué no te adelantas y voy volando hasta allí en mi escoba? ¿Crees que podrás encontrar el lugar? Dobby puede encontrar el lugar de Harry Potter, pero Dobby se pregunta, ¿sí, Dobby? Lo persuadió Harry. ¿Por qué Harry Potter no le pide a Dobby que lo meta allí? ¿Puedes hacer eso? Preguntó Harry sorprendido. ¿Por qué no dijiste nada? Podríamos haber ido directamente desde Privet. Harry se enfureció en silencio por un minuto. Realmente odiaba lo poco que sabía sobre el mundo mágico fuera del colegio. Ojalá Dumbledore no lo hubiera puesto con los Dursley. Sabía que no sería ni la mitad de ignorante si hubiera crecido en un entorno mágico. Sin embargo, no tenía sentido quejarse del pasado. El pasado ya había pasado. Solo podría que esforzarse más en el futuro para aprender más sobre las cosas que todos daban por sentado. Empezando por las capacidades completas de los elfos domésticos. Dobby, la próxima vez que me veas haciendo algo estúpido como caminar por algún lado cuando sabes que puedes aparecerme, en fin, di más alto la próxima vez, ¿quieres? Dobby asentía con la cabeza tan rápido que parecía que se le iba a caer. Harry Potter es un gran mago. Dobby no sabía que Harry Potter no se daba cuenta de que Dobby podía llegar a donde él quisiera. Muy bien, vamos a la madriguera, dijo Harry alegremente. Ahora que tenía un plan, se sentía mucho mejor. Iría a la madriguera, comería la comida de la señora Weasley, jugaría al Quidditch con los gemelos y pasaría el rato con Ron. Sí, seguro que podrías tomar un tiempo libre para relajarte. Después de todo, la madriguera segura que era bastante segura. Dobby no puede ir directamente a la madriguera, nunca ha estado allí, pero puede llevar a Harry Potter cerca de donde cree que está. Así podrás encontrarla. De acuerdo, entonces hagámoslo, dijo Harry. Dobby le agarró la mano y, con un fuerte crujido, desapareció de Little Winging. Oh 00. Dumbledore entró en acción en cuanto vio a los dementores. Instantáneamente chasqueó su varita y disparó una barrera repelente de mugles que cubrió toda la calle. A esto le siguió rápidamente un encantamiento de no me mires. La combinación de ambos encantamientos aseguraría que ninguno de los mugles que vivían en Private Drive pudiera presenciar lo que sucediera a continuación. Un fénix plateado, como un fantasma, surgió de su varita y voló directo hacia los dementores. Se estrelló contra el dementor justo donde debería haber estado el corazón. Salió despedido hacia atrás, ingrávido como la oscuridad, y mientras el fénix cargaba, el dementor se alejó en picado, derrotado como un murciélago. Dumbledore se giró para dirigir su Patronus hacia el otro dementor, solo para descubrir que un lince ya lo había lanzado al aire y, como su compañero, se alejó volando y fue absorbido por la oscuridad. El lince galopó hasta el final de la calle y se disolvió en una niebla plateada. Dumbledore se giró y se acercó a Kingsley, cuyo patrón había sido el lince. Bien hecho, Kingsley. Quédate aquí un momento. Debo revisar la casa, dijo mientras se dirigía a la puerta principal del número 4. Un rápido encantamiento de desbloqueo y entró. En lugar de registrar la casa, simplemente usé el encantamiento Omenum Revelio. Por desgracia, solo reveló lo que ya esperaba encontrar tras escuchar el informe de Kingsley. La casa de Harry Potter en Private Drive estaba totalmente desierta. Dedicó unos minutos a analizar las protecciones. Las protecciones no han disminuido. Eso significa que no pudieron haber estado ausentes por mucho tiempo. Tampoco pudieron haber sido secuestrados. Debieron haber ido voluntariamente, pensó con un enorme alivio. Lo peor, obviamente, no había sucedido. Harry no había sido secuestrado por mortífagos. Había abandonado la casa con sus familiares. Se preguntaba por qué se marcharían. ¿Qué había pasado en Private Drive? Todo era sumamente desconcertante. ¿Quién había atacado a Mundungus?
Snape seguramente habría entrado si Voldemort hubiera planeado un ataque contra Harry. Además, si un mortífago hubiera atacado, era poco probable que Mundungus hubiera sobrevivido. Entonces, si no fueron mortífagos, ¿quién pudo haber atacado a Mundungus? ¿Ocurrió antes o después de que Harry se marchara? Subió las escaleras con la esperanza de encontrar alguna pista sobre los acontecimientos. Encontró el dormitorio principal en un completo desorden. Parecía que alguien había empacado con mucha prisa, el armario estaba abierto y la ropa tirada cubría la habitación. La siguiente habitación que revisó parecía pertenecer a la de un adolescente. ¿Sería esta la habitación de Harry?, se preguntó. No, por toda la parafernalia muggle y la ropa demasiado grande que podía ver, esta debía ser la habitación del chico Dursley. Frunció el ceño al mirar la puerta de la habitación contigua. ¿Por qué necesitaban poner tantos candados en una puerta? Sobre todo en una que estaba dentro de la casa. ¿Por qué necesitaban una gatera al pie de la puerta? Abrí la puerta y se encontró con una habitación completamente vacía, solo con una cama vieja y un escritorio roto. Suspenso aliviado. Por un momento, había asumido lo peor de los Dursley y se había horrorizado, pero era evidente que esta habitación nunca había estado en uso. Probablemente la habían usado para guardar una mascota en algún momento e instalaron la gatera para que el perro o el gato pudiera entrar y salir libremente de la habitación. Debía de ser alguna extraña costumbre que seguían los muggles. Había otra habitación pulcramente amueblada más abajo en el pasillo. Esa debía de ser la habitación de Harry, decidió. Era extraño que pareciera que Harry había empacado todas sus pertenencias, pero probablemente le había resultado más fácil, considerando que vivía la mayor parte del año en Hogwarts. Le habría resultado fácil simplemente devolver sus pertenencias a su baúl. Fisgoneó por la habitación, esperando encontrar algo, una nota, cualquier resto que le diera alguna pista de lo que había sucedido, pero no pudo encontrar nada. Dándolo por un mal trabajo, decidió que tendría que preguntarle a Harry qué había sucedido, después de usar su desiluminador para encontrarlo. Lo había modificado años atrás. No solo era extremadamente útil para apagar la luz ocasionalmente, sino que ahora tenía una función mucho más importante. Funcionaba como un dispositivo localizador para Harry y con él podía localizar en cualquier lugar de Gran Bretaña. Por desgracia, cuando metió la mano en el bolsillo, lo encontró angustiosamente vacío, salvo por su infalible paquete de caramelos de limón, y se dio cuenta con el corazón encogido de que había dejado su desiluminador en Hogwarts. No, ahora lo recordaba, se lo había prestado a Moody para que lo usara cuando se suponía que debía recoger a Harry. Maldita sea, tendría que contactar con Moody inmediatamente. Necesitaba recuperar el desiluminador. Había que encontrar a Harry de inmediato. Bajó corriendo las escaleras y salió a la calle, deteniéndose solo un instante para cerrar la casa con llave. Le sorprenderá ver que a Kingsley se le habían unido 3 hombres, todos con túnicas de auror. Kingsley parecía estar discutiendo con ellos. ¿Cuál parece ser el problema aquí?, preguntó Dumbledore. Kingsley se separó del auror al que había estado reprendiendo, a quien Dumbledore reconoció tardíamente como John Dawlish. Bueno, Albus, el ministerio ha enviado a Dawlish para destruir la varita de Harry Potter. Parece que el ministerio cree que el señor Potter, de alguna manera, logró realizar 2 encantamientos Patronus simultáneos y, en su infinita sabiduría, han decidido expulsarlo. ¿Qué?, gritó Dumbledore, atónito. ¿Se han vuelto locos allí? ¿Desde cuándo autorizan romper una varita sin siquiera una audiencia? Dawlish parecía terriblemente avergonzado e inseguro de sí mismo, pero continuó insistiendo en que tenía sus órdenes y además insistió en que presentaran a Harry Potter inmediatamente o se vería obligado a acusarlos de obstrucción a la justicia. ¿De verdad?, dijo Dumbledore arrastrando las palabras. Pues claro, Dawlish, por favor, sigue adelante y cumple con tu deber. Seguro que ser conocido como el hombre que rompió ilegalmente la varita del niño que vivió solo te hará maravillas en tu carrera. Sus ojos brillaron divertidos mientras Dawlish palidecía rápidamente y parecía desear estar en cualquier otro lugar menos allí. En cualquier caso, el señor Potter no está aquí. Puedes perder el tiempo buscándolo, pero en lugar de eso te sugiero que me acompañes al ministerio, donde resolveremos este lamentable malentendido. John Dawlish accedió sin reservas. Si Dumbledore quisiera resolver este desastre de hipogrifos, estaría encantado de dejarlo. Dumbledore disipó sus encantos de repeler muggles y de notar mi ausencia con un rápido movimiento de varita, giró en el acto y desapareció con un crujido. Segundos después, la calle volvió a estar desierta mientras los magos restantes desaparecían uno a uno.
Oh 00. Hermione se aburría mortalmente. Pasar el rato en una vieja casa decrépita con los Weasley no era lo que se había propuesto. La insistencia de Molly Weasley en mantenerlos ocupados era de lo más irritante. No había renunciado a sus vacaciones de verano para pasarlas trabajando como esclava para una bruja pelirroja que tenía una lista interminable de tareas mientras les encargaba limpiar y descontaminar la vieja casa. ¿Dónde estaba Harry? ¿Por qué no lo habían traído todavía? Estaba terriblemente preocupada por su mejor amigo y ansiosa por volver a verlo. Sabía, simplemente sabía, que la orden del director de no decirle nada era una pésima idea. Por desgracia, no había podido convencerlo de lo contrario. Tampoco había logrado armarse de valor para desobedecerlo sin más. Aún así, se consoló. Seguramente él sabía lo que hacía. Después de todo, era Albus Dumbledore. Se mordió el labio, preocupada, y pensó en enviarle otra carta a Harry. Tenía que responder en algún momento. Ni siquiera podía concentrarse en el libro que había estado intentando leer durante la última hora y eso era casi sin precedentes para ella. Más les valía recuperar a Harry de sus parientes pronto. Si no, era probable que se volviera completamente loca. Estaba terriblemente hambrienta de conversación inteligente. Los adultos se negaban a hablar de nada importante con ellos, Ginny solo quería hablar de su enamoramiento por Harry y los gemelos tendían a mantenerse apartados mientras hacían bromas. Incluso Ron era un conversador terrible. Como no estaban en la escuela, no podían hablar de sus clases compartidas ni de las actividades escolares, y Hermione había descubierto que sin eso tenían asombrosamente poco en común. El chico solo parecía querer hablar de Quidditch o de comida. Si tuviera que escuchar una diatriba más sobre cómo los Chudley Cannon seguramente lo harían mejor este año, probablemente terminaría matándolo o intentando arrancarse los tímpanos. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Ron irrumpió en la habitación. Hermione, date prisa y ven conmigo. Parece que ha pasado algo. Todas las órdenes han llegado en pánico, susurró. Saltó de la cama y se dirigió al rellano, donde encontró a los gemelos Weasley, Fred y George, ya colgados de la barandilla, con cuerdas color carne colgando de sus manos. Intentó arrebatarles una de las orejas extensibles para poder oír lo que pasaba, pero antes de que pudiera hacerlo, Fred, o quizás George, se enderezó. Es inútil, dijo. Apenas oímos nada antes de que dejaran de trabajar. Deben haber lanzado un encantamiento imperturbable a la puerta de la cocina. ¿Escuchaste algo importante antes de eso? Preguntó. No mucho, dijo Fred con una muñeca. Solo pude conseguir algo sobre los dementores en Privet Drive. ¿Dementores?, susurró Hermione, sorprendida. Pero, ¿qué hay de Harry? ¿Está bien? ¿Dijeron algo sobre él? No, no es que pudiéramos oírlo, respondió George. Hermione espetó. Ya era suficiente, decidió. Bajó las escaleras y empezó a aporrear la puerta de la cocina. Tendría respuestas, y las tendría ya. Ron corrió tras ella e intentó apartar su mano de la puerta. Hermione, ¿qué haces? Gritó. Intento averiguar qué le pasó a Harry, chilló Hermione. Lo recuerdas, ¿verdad? Harry, así de alto, con el pelo negro y despeinado, nuestro mejor amigo. La cara de Ron se puso roja. Oye, yo también estoy muy preocupado por él, ¿sabes? Soy quien vino a decirte que algo pasó después de todo, pero no puedes irrumpir ahí sin más, mamá se pondrá furiosa, lo sabes. Hermione no quería entrar en razón. Quería respuestas, y las quería ya. Soltó la mano de Ron y estaba a punto de volver a golpear la puerta cuando ésta se abrió de repente y se encontró mirando directamente a los ojos brillantes de Albus Dumbledore. Detrás de él, vio a Molly Weasley, que parecía haber estado llorando, a Sirius Black, que parecía furioso y un montón de gente más, de la cual solo conocía a algunas. Todos la miraban fijamente. Sí, señorita Granger, ¿en qué puedo ayudarla? Preguntó el venerable mago anciano. Tartamudeó Hermione, solo quería saber si le ha pasado algo a Harry. ¿Está bien? Sí, por supuesto. Lamento no haberme dado cuenta antes de lo angustioso que debe ser esto para ti, respondió Dumbledore. Muy bien, solo por esta vez, puedes asistir a una reunión, dijo mientras los acompañaba a ella y a Ron a la sala y los hacía sentarse. ¿Debe mimarlos, director?, dijo Snape, con una clara desaprobación en el rostro. Seguro que pueden esperar hasta después de nuestra reunión para que se enteren. Ron fulminó con la mirada a Snape, como siempre, el príncipe del sarcasmo había logrado medirse bajo su piel con un mínimo esfuerzo. Severus, estoy seguro de que no habrá una molestia.
Como decía, antes de que me interrumpieran, tenemos una pequeña crisis. Aún no está claro qué ha ocurrido exactamente, pero estos son los hechos tal como los entiendo. Hace un rato, Harry y sus familiares abandonan Private Drive con destino a un lugar desconocido. Aún no sabemos exactamente qué relación tiene, pero alguien también dejó inconsciente a Mundungus Fletcher y lo dejó atado bajo un seto. Actualmente está recibiendo tratamiento por una conmoción cerebral bastante grave en San Mungo. Kingsley y yo nos dirigimos a Private Drive, donde fuimos atacados casi de inmediato por dementores. Logramos ahuyentarlos, por supuesto, pero, ¿y qué hay de Harry? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo buscas? Preguntó a Hermione con un tono histérico y estridente. Señorita Granger, no se preocupe, pronto encontrará al señor Potter. Solo estoy esperando a Alastor. En cuanto llegue, podrá localizar al señor Potter sin demora. ¿Ahora, dónde estaba? Preguntó Dumbledore. Ah, sí, como decía, los encantamientos Patronus que Kingsley y yo usamos para ahuyentar a los dementores fueron atribuidos erróneamente a Harry por el ministerio. Cornelius Fudge parece haber aprovechado esto prematuramente como excusa para expulsar a Harry de Hogwarts. ¿Lo han expulsado? Gritó Sirius. ¿Qué demonios trama Fudge? ¿Cómo es posible? Preguntó Hermione. Creía que el rastreo solo monitoreaba la magia de menores. ¿Cómo podía pensar que Harry era quien hacía magia? ¿No debería haber mostrado el rastreo que eran tú y Kingsley? Tranquilo, Sirio. Señorita Granger, el rastreo también está configurado para monitorear zonas muggles, y si se detecta magia en una zona donde vive un estudiante menor de edad, se supone que es él quien la realiza. Sirius, claro, ya presentó un informe que afirma que Kingsley y yo realizamos los encantamientos Patronus, y por eso conseguí que la decisión del ministerio se revocara de inmediato. Así que no hay de qué preocuparse por eso. Ahora solo tenemos que esperar a Alastor y pronto tendremos a Harry de vuelta con nosotros, completamente sano y salvo. Si no me equivoco, probablemente sea Alastor quien esté en la puerta, dijo Dumbledore al sonar el timbre. Rayos. Dijo Sirius exasperado. ¿Cuántas veces tengo que decirles que no toque el timbre? Una horrenda cacofonía de gritos y amenazas se oía desde el salón. Manchas de deshonra, mestizos inmundos, traidores a la sangre, hijos de la inmundicia, ahí lo tienes, lograron hacerla estallar otra vez, dijo Sirius mientras se apresuraba a silenciar el retrato de su madre. Dumbledore corrió hacia la puerta. Estaba impaciente por conseguir el desiluminador. Desafortunadamente para él, quien primero cruzó la puerta no fue el Ojo Loco Moody, sino Arthur Weasley, quien inmediatamente lo agarró del brazo. Albus, tenemos un problema. La lechuza que le envié a Harry para avisarle de que la orden de expulsión había sido revocada y regresó. Volví con la carta sin entregar. Sin entregar, Albus, sin entregar. ¿Por qué la leche no pudo encontrar a Harry? Algo le ha pasado. Como mínimo, esto significa que Harry está por ahí pensando que lo han expulsado. ¿Quién sabe qué podría hacer?, dijo Arthur Weasley. Dumbledore apenas escuchaba al señor Weasley. Estaba demasiado impaciente como para hacerse con el desiluminador. Le quitó importancia a las preocupaciones de Arthur. Pronto lo resolveremos, Arthur. Ahora, si me disculpas, debo hablar con Alastor, dijo mientras corría a encontrarse con Moody, quien había seguido a Arthur al interior de la casa. Dumbledore apartó a Moody y discretamente le pidió su desiluminador. No quería que se supiera que era un dispositivo de rastreo. Una vez que lo tuvo, entró en uno de los salones laterales, que por suerte estaba vacío, y activó el desiluminador de inmediato. Suspiré aliviado al ver aparecer una bola de luz. El desiluminador tardaría unos segundos en localizar a Harry. ¿Unos segundos? ¿Solo unos segundos? ¿Qué le pasaba a esa maldita cosa? ¿Alastor la habría dañado de alguna manera? La sacudió con fuerza e intentó activarla de nuevo, pero la bola de luz volvió a aparecer, pero seguía negándose a localizar a Harry. Con creciente temor e incredulidad, sacó su varita y lanzó algunos hechizos de diagnóstico sobre el dispositivo. Le temblaron las piernas por la sorpresa cuando le informó que el dispositivo funcionaba a la perfección. Tuvo que extender una mano para estabilizarse. ¿Qué había sucedido? El desiluminador debería poder darle una ubicación inmediata a Harry. Había probado el encantamiento exhaustivamente. Mientras Harry estaba en Gran Bretaña, el desiluminador podría encontrarlo. Se sentó pesadamente y se tapó la cabeza con las manos. ¿Estaba Harry muerto? No, no podía ser. Con alivio, recordó que las protecciones de sangre aún seguían en pie alrededor de Private Drive. Eso significaba que Harry no podía estar muerto. ¿Qué opción quedaba?
¿Podría Harry estar bajo un encantamiento Fidelius? No, era muy improbable. El Fidelius seguía siendo un encantamiento bastante desconocido. ¿Cuál era la probabilidad de que Harry hubiera encontrado a alguien capaz de lanzarlo? No, era bastante improbable que Harry estuviera oculto bajo un Fidelius. Entonces, ¿qué le habría pasado a Harry? El desiluminador debería poder localizar en cualquier lugar de Gran Bretaña, dentro de Gran Bretaña, dentro, Dios mío. No, no, esto no podía estar pasando. Harry Potter ya no estaba en ningún lugar de Inglaterra, Escocia o Gales. Oh 00. Harry estaba muy molesto porque Dobby había aparecido en el callejón Diagon unas horas antes. Les había llevado horas encontrar la madriguera, horas de rondar por toda la campiña de Devon, solo para descubrir que estaba cerrada a cal y canto y abandonada. Típico, simplemente típico, dijo Harry furioso. Cada vez que necesito a Ron, no está. Desde el primer año, cuando lo noquearon las piezas de ajedrez. Luego, en segundo, está en el lado equivocado del derrumbe, y en tercer año, cuando se rompe la pierna y no puede venir conmigo a rescatar a Sirius, y ni hablemos del año pasado. Cada maldita vez, sin excepción. ¿Por qué demonios me junto con alguien tan inútil? Dobby no conoce a Harry Potter, señor. Harry Potter es un gran mago, sí, interrumpió Harry. Consigamos dinero en Gringotts y reservamos una habitación en el caldero chorreante. Probablemente no sea el lugar más seguro, pero no tenemos muchas opciones ahora mismo. ¿Sabes si Gringotts estará abierto a esta hora? Sí, Harry Potter, Gringotts siempre está abierto. Los vampiros también necesitan guardar su oro en Gringotts. Está bien, genial, dijo Harry mientras seguía avanzando por el callejón. Pero en ese preciso instante, una lechuza chillona descendió del cielo. Cruzó la calle, dejó caer el gran sobre de pergamino que llevaba en el pico a los pies de Harry, giró con gracia y volvió a elevarse. Harry cogió el sobre, lo abrió de golpe y sacó la carta que había dentro. Estimado señor Potter, hemos recibido información de que usted realizó el encantamiento Patronus a las 9:23 de esta tarde en una zona habitada por muggles. El 70 por esta infracción del decreto para la restricción razonable de la brujería en menores ha resultado en su expulsión del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Representantes del ministerio visitarán su domicilio en breve para destruir su varita. Como ya ha recibido una advertencia oficial por una ofensa anterior bajo la sección 13 del Estatuto de Secreto de la Confederación Internacional de Brujos, lamentamos informarle que se requiere su presencia en una audiencia disciplinaria en el Ministerio de Magia a las 9 am del día 12 de agosto. Esperando que estés bien, sinceramente, Mafalda O'Kirk, uso indebido de la Oficina de Magia. Ministerio de Magia. Harry leyó la carta 2 veces. No podía creer lo que veía. ¿Qué demonios era esto? Hacía horas que no estaba en una zona muggle. ¿Por qué estaría realizando un encantamiento Patronus? Resopló. ¿Un encantamiento Patronus? Sí, ¿no podría haber ideado algo más creíble? ¿Por qué demonios realizaría un encantamiento Patronus en Private Drive? Releyó la carta de nuevo. ¿Qué demonios le pasaba al ministerio? Sabía que la expulsión era supuestamente el castigo por infringir el estatuto del secreto, pero ¿qué demonios era eso de la audiencia disciplinaria? Si ya lo habían expulsado, ¿por qué necesitaban una audiencia disciplinaria? ¿No debería bastar con la expulsión? Parecía que no solo lo estaban expulsando de Hogwarts, sino que también querían castigarlo aún más. Quizás incluso meterlo en Azkaban. Sus ojos se abrieron de par en par, asustados. Esta era una prueba irrefutable. El ministerio estaba, obviamente, totalmente dominado por Voldemort y estaba inventando una excusa para expulsarlo de Hogwarts y encerrarlo en Azkaban. Era lógico que entraran en pánico tras su escape del mortífago en Private Drive, y este era su siguiente intento de deshacerse de él. Sus ojos recorrieron nerviosamente el callejón. Rápidamente sacó su capa de invisibilidad, que había guardado al llegar a la madriguera, y se cubrió. Esperaba que nadie lo hubiera visto. Tenía que cambiar de aviones. Olvidarse del caldero chorreante. Tenía que escapar de Gran Bretaña de inmediato. Volvería a su plan original, bueno, a decir verdad, hasta entonces había sido poco más que una agradable ensoñación, y simplemente abandonaría el país. Vamos, Dobby, necesito tu ayuda con un par de cosas más, dijo mientras corría hacia el banco de los goblins. Primero, ¿puedes arreglarlo para que ninguna lechuza pueda encontrarme? No quiero que el ministerio pueda encontrarme enviándome más lechuzas. Sí, Dobby puede hacerlo. ¿Deberías hacerlo ahora? Sí, por favor, adelante, dijo Harry.
Dobby chasqueó los dedos y Harry sintió un cosquilleo cuando la magia de Dobby se apoderó de él, ocultando su firma mágica para que ninguna leche pudiera encontrar. A kilómetros de distancia, una lechuza que se dirigió directamente hacia él perdió repentinamente el rumbo y voló en círculos confusos antes de darse cuenta por vencida y regresar con su dueña. Ahora tenemos que vaciar mi bóveda por completo. ¿Crees que podrás medir todo el oro de mi bóveda en esta mochila? Ya está llena, después de todo, lograste meter todo de mi habitación, incluido mi baúl. Sí, Harry Potter, Dobby puede hacerlo fácilmente, todavía queda mucho espacio en la bolsa de Harry Potter, dijo Dobby. Excelente, venga, apresurémonos. Necesitamos vaciar mi bóveda y luego los dos nos dirigiremos al aeropuerto de Heathrow. 10 minutos, varios duendes hoscos y un viaje en carro después, Harry observaba con asombro y se maravillaba cómo todo el oro de su bóveda se arremolinaba en el aire y comenzaba a canalizarse hacia la boca abierta de su mochila. ¿Sabes, Dobby, eres una persona increíblemente útil, un elfo? Supongo que no estarás dispuesto a venir conmigo y trabajar para mí a tiempo completo. Podría pagarte lo mismo que Dumbledore te pagaba por trabajar en Hogwarts. Dobby saltaba de la emoción. Los galeones voladores se estrellaron contra el suelo mientras él saltaba hacia Harry con alegría. El amo Harry Potter quiere que Dobby sea su elfo y también quiere pagarle. ¡Ay, Dobby está tan feliz! Y con eso, el pequeño elfo rompió a llorar de alegría. Una vez que Harry tranquilizó a Dobby y logró que terminara de vaciar la bóveda en su mochila, regresaron rápidamente al carro. Harry había dejado afuera una gran bolsa de galeones que apretaba con fuerza. Tendría que convertirlos en dinero Muggle. Ya era hora de partir al mundo Muggle. Cada minuto que pasaba en el mundo mágico, el peligro aumentaba. No solo tenía que preocuparse por los mortífagos, sino que ahora también tenía al ministerio dispuesto a romperle la varita. Se iría en cuanto supiera cómo subir a un avión. Linelin. Ámsterdam era una ciudad divertidísima, pensó Harry. Las 2 semanas que había pasado allí habían sido sumamente agradables. Un clima bastante decente, canales por todas partes, comida local que solía estar muy frita y rebozada, por lo que resultaba irresistible para Harry, y una población llena de gente que hablaba inglés con mucha fluidez como segunda lengua. Por desgracia, se había perdido los tulipanes del Keukenhof por no ser la época del año adecuada, pero la gran cantidad de museos lo compensaba con creces. Su favorito, sin duda, había sido el Museo Van Gogh, donde había pasado horas fascinado por las obras maestras de Vincent. No le habían gustado mucho las primeras obras del artista holandés. Cuadros como los comedores de patatas eran demasiado oscuros y deprimentes para su gusto. Los lirios, eso sí, eran mucho más de su gusto. El bodegón de lirios en un jarrón sobre un fondo amarillo debía de ser una de las vistas más espectaculares que el joven mago había visto jamás. Le había resultado bastante fácil huir de Gran Bretaña. Dobby se había ofrecido a llegar a Francia. Aunque había un límite de distancia para que Elfo pudiera aparecer con ellos, Dobby estaba seguro de que el corto salto a través del canal desde Dover no supondría ninguna dificultad. Sin embargo, Harry había decidido que quería intentar viajar en avión, así que ambos usaron su capa de invisibilidad y se colaron en el primer avión que encontraron con asientos vacíos. Al recordarlo, Harry se alegró bastante de no haber podido subir al avión a Berlín. Ese había sido el primer avión que salió de Londres, pero por desgracia iba bastante lleno. Después, se dedicó a rebuscar entre el personal de la aeronave, mirando las listas de pasajeros, hasta que finalmente encontró un vuelo con 2 asientos vacíos contiguos. Incluso los asientos estaban en clase ejecutiva, así que Harry disfrutó de un vuelo de lo más placentero a Ámsterdam. En cuanto el avión aterrizó, sintió un alivio increíble. La liberación de una enorme tensión que apenas se había dado cuenta de que tenía. Por fin pudo relajarse. Seguramente a los mortífagos nunca se les ocurriría buscarlo allí. El único arrepentimiento que sentía al venir a Ámsterdam era que aún era demasiado joven para probar legalmente todos los placeres que la ciudad ofrecía. Consideró brevemente la posibilidad de conseguir una poción de envejecimiento, pero al final le pareció demasiado arriesgado. Habría tenido que encontrar y entrar en el distrito mágico de la ciudad, si es que lo tenía, y luego encontrar un boticario para comprar la poción. Harry no quería ir a ningún sitio donde pudiera reconocerlo. Incluso enviar a Dobby era demasiado arriesgado para él. El elfo había pertenecido a los Malfoy, lo que significaba que probablemente habría muchos mortífagos por ahí que lo reconocerían. Bastaría con que alguno de ellos se preguntara qué hacía el elfo de los Malfoy en Ámsterdam para que el rastro los llevara directamente a Harry.
No, no se acercaría a ninguno de los distritos o zonas mágicas. No tenía idea de si sería tan conocido en los Países Bajos, probablemente no, pensó, pero tampoco tenía intención de ponerlo a prueba. De hecho, había dado bastantes pasos para evitar que lo reconocieran. Habían desaparecido su característica mata de pelo oscuro y rebelde, y sus gafas. Ahora lucía un corte de pelo militar y lentes de contacto marrones. Incluso se había bronceado artificialmente y se había maquillado la frente con pequeños toques cada mañana. Era sorprendentemente eficaz para disimular su cicatriz. En resumen, parecía notable diferente del joven mago pálido que había huido de Privet Drive. ¿Solo han pasado 2 semanas? Reflexionó. A veces parecía que había pasado una eternidad. Parecía que hacía siglos que no podía relajarse y divertirse así. A decir verdad, dudaba que alguna vez hubiera podido relajarse así. En Privet Drive siempre había tenido que lidiar con las molestias de sus familiares y en el mundo mágico siempre se había sentido bajo constante escrutinio. Incluso durante los buenos momentos en la madriguera, nunca se había sentido del todo a gusto. Siempre había algo, como Ginny mirándolo fijamente y poniéndose nerviosa a su alrededor, por ejemplo, que lo incomodaba y lo mantenía en vilo. Estaba sentado en una pequeña cafetería saboreando un plato de Bitterballen. De vez en cuando, un Bitterballen parecía desaparecer mientras Dobby, sentado a su lado bajo su capa de invisibilidad, también los comía. El pequeño elfo parecía estar pasándolo bomba, ya que acompañaba invisiblemente a Harry a todas partes. Debe ser un gran cambio para él, pensó Harry. Dudo que los Malfoy lo hayan dejado salir al mundo Muggle. Bueno, Dobby, ¿qué hacemos mañana? Susurró disimuladamente. ¿Vamos a ver los molinos de viento? Sí, Harry Potter, Dobby tiene muchas ganas de ver los molinos de viento. Excelente, ya tenemos todo listo para mañana. ¿Qué hacemos esta noche? ¿Vamos a ver qué ponen en el teatro? Sí, Harry Potter, a Dobby le encantó la última película con todas esas cosas que explotaban. ¿Podemos ver otra película con muchísimas cosas explotando? Por favor, por favor, por favor, dijo el pequeño elfo mientras saltaba en su asiento. Harry ampliamente mientras abría un periódico para ver qué estaban poniendo. ¿Quién hubiera pensado que Dobby se convertiría en un cinéfilo tan cinéfilo? Oh, 00, Dumbledore no lo había pasado tan bien. Las últimas 2 semanas habían sido extraordinariamente estresantes para él. Harry Potter se había desvanecido en el aire y nadie parecía saber dónde se había metido. La Orden tardó casi una semana en localizar a los Dursley, y ni siquiera habían ido tan lejos. Kingsley finalmente los localizó en un pequeño hotel en uno de esos pueblos de nombres impronunciables de Gales. Sin embargo, en lugar de aclarar las cosas, los Dursley solo habían complicado aún más las cosas. Según Petunia, Harry irrumpió en la casa y le dijo que Voldemort atacaría en cualquier momento. Le ordenó que se escondiera antes de salir de la casa momentos después. Sin embargo, no había habido ningún ataque a la casa. Aparte del asalto a Mundungus, no había habido absolutamente ninguna actividad mortífaga en Privet Drive. Entonces, ¿por qué le había dicho Harry a su tía que Voldemort estaba a punto de atacar? ¿Le había enviado a Voldemort alguna especie de visión falsa a Harry? ¿Qué pudo haber hecho que Harry huyera por su cuenta? ¿Por qué no se había quedado para garantizar la seguridad de sus familiares? ¿Podría ser que hubiera un grupo de mortífagos a punto de atacar la casa? ¿Los había guiado Harry para garantizar la seguridad de su familia? Era bastante concebible que el chico hubiera presenciado el ataque a Mundungus y luego hubiera decidido que la mejor manera de mantener a su familia a salvo era hacer que los atacantes lo persiguieran. Pero entonces, ¿por qué Harry no se había puesto en contacto con él? Seguramente, el chico sabía que lo protegería. ¿Por qué Harry no le había enviado una lechuza? Que él supiera, el chico aún conservaba esa lechuza nival. No la habían dejado con sus parientes ni en la casa. Entonces, ¿por qué Harry no se había puesto en contacto con él? Todo era muy preocupante. Frunció el ceño al observar los componentes desmontados de su desiluminador, ordenados en fila sobre su escritorio. Tenía mucho trabajo por hacer. Siempre había sido extremadamente difícil seguirle la pista a Harry. Si bien era cierto que la mayoría de los encantamientos de rastreo perdían precisión cuanto más se alejaba el lanzador del objetivo, seguía siendo relativamente fácil rastrear a la mayoría de las personas. Desafortunadamente, Harry siempre había sido un caso especial. La protección de su madre al nacer siempre hacía que la mayoría de los encantamientos fallaran poco después de ser lanzados. Así que, hace años, obtuvo una pequeña cantidad de la sangre de Harry y la incorporó a un dispositivo de rastreo.
Este debía conectarse a un conjunto de piedras rúnicas que había plantado por toda Gran Bretaña. Su desiluminador funcionaba en conjunto con este conjunto rúnico, y mientras Harry estaba dentro de la red mágica creada por estas piedras, siempre podía rastrearlo a pocos metros de distancia. Ahora, sin embargo, su sistema de detección era completamente inútil, pues Harry ya no estaba en Gran Bretaña. Eso significaba que tenía que idear una forma completamente nueva de rastrearlo. Esto había sido bastante difícil incluso para un mago con su vasta experiencia. Había varios rituales, por supuesto, que podían usarse para localizar a Harry usando su sangre. Sin embargo, todos tenían un grave inconveniente. Tendría que usar la única muestra que tenía de la sangre de Harry para activarlos, y la naturaleza de los rituales y encantamientos solía destruir inevitablemente la muestra. Eso significaba que solo tendría una oportunidad si usaba cuentos rituales. Dado que Harry había desaparecido de Inglaterra tan repentinamente, no había garantía de que no estuviera viajando. Si usaba su única muestra en uno de esos rituales y Harry se mudaba de allí antes de que Dumbledore llegara, jamás podría encontrarlo. Dumbledore sabía que no podía correr ese riesgo. Por eso estaba construyendo un nuevo dispositivo de rastreo. Estaba sobre un pequeño banco de trabajo, con el aspecto de una brújula gigante suspendida dentro de un giroscopio. Una con demasiados diales. Estaba casi terminado, aunque aún estaba abierto, con muchos engranajes grandes y pequeños dentro. Solo faltaba un último componente. El que estaba extrayendo de su desiluminador desmontado. Suspiró con cansancio mientras reconoca un diminuto componente y lo observaba a través de una gran lupa que flotaba en el aire. Agitó su varita una vez sobre él y la carcasa se partió y se desplegó como una flor. Apareció un diminuto frasco de cristal, lleno de una sustancia de color rojo oscuro, casi negra. Dejando caer los restos de la carcasa sobre su escritorio, se dirigió al banco de trabajo, donde insertó con cuidado el frasco en una ranura profunda dentro del dispositivo. Con una serie de clics y giros, el frasco se bloqueó y se hundió en el dispositivo. Los engranajes cambiaron cuando el dispositivo se cerró con un chasquido nítido y comenzó a girar. Finalmente, se asentó después de girar violentamente sobre sus tres ejes. Dumbledore observó los diales que se mostraban en la cara del dispositivo. La esfera principal apuntaba hacia el sureste mientras las otras esferas parpadeaban aleatoriamente en diferentes marcas a lo largo de la superficie del dispositivo. Un margen de error del 18,5%, intensidad de la señal a 36 milifays. Si Harry está en algún lugar al sureste, y si la intensidad de la señal se degrada a un ritmo lineal, entonces, se dirigió a un estante y sacó un rollo grande, que abrió y dejó suspendido en el aire. Era un gran mapa de Europa. Conjurando un transportador y una cuadra, pasaron los siguientes instantes dibujando y midiendo líneas frenéticamente sobre el mapa. Finalmente terminó. Golpeó furiosamente un punto del mapa. ¿Cómo había llegado Harry allí? ¿Por qué había ido allí? Si hubiera tenido que adivinar, habría elegido Francia o incluso Bulgaria. Después de todo, Harry se había hecho amigo de los otros campeones del torneo de los Tres Magos. Pero esto... ¿Conocía Harry a alguien que viviera en ese país? No lo creía. Bueno, parece que Harry, de alguna manera, ha conseguido llegar a los Países Bajos. El chico nunca dejará de sorprenderme. Dumbledore se sentó detrás de su escritorio y comenzó a escribir varias notas rápidas. Fawkes, ¿podrías entregarles esto a Remus, Severus y Mimadora? Mientras su fénix se desvanecía en una llamada, Dumbledore se recostó en su silla y se relajó. Pronto tendría a Harry Potter de vuelta donde pertenece, sano y salvo. Mimadora Tonks frunció el ceño al ver el área marcada en el mapa. ¿Seguro que no puede limitar esto más, señor? Es que es un área enorme. Tiene Rotterdam, La Haya y Ámsterdam, todas dentro de la sección marcada aquí. Desafortunadamente, es lo mejor que puedo hacer por el momento, querida. Por supuesto, intentaré averiguar con más precisión el paradero de Harry, pero eso llevará tiempo. Tiempo que no tenemos. Aún así, las cosas no son tan imposibles como parecen a primera vista. Solo hay unos pocos asentamientos mágicos en esa zona. Harry debe estar en uno de ellos. El asentamiento más grande está en La Haya. Allí se encuentran el Ministerio de Magia y su mayor distrito comercial. Su versión de nuestro callejón Diagon. Sin duda, ese sería el mejor lugar para empezar, dijo Dumbledore. ¿No podríamos obtener una mejor ubicación de él si llevamos tu brújula? Preguntó Remus, mirando el gran dispositivo localizador que Dumbledore había construido.
Quizás, por desgracia, todavía estoy trabajando en ello. Es demasiado frágil para moverlo ahora mismo. Además, es demasiado arriesgado llevar al campo. Si se perdiera o se dañara de alguna manera, no tendríamos forma de rastrear a Harry, respondió Dumbledore. No entiendo por qué insistes en que me una a esta búsqueda inútil, se burló Snape. Seguro que tienes a alguien más que pueda buscar al chico. De los tres, Severus, eres tú quien mejor conoce a Harry. Lupin solo le dio clases durante un año, tú llevas 4 años siendo su maestro. ¿A quién más podría enviar? Oh, no sé, Hagrid. ¿Por qué no McGonagall? Al fin y al cabo, ella es su jefa de casa. ¿Qué tal alguien que de verdad quiera buscar a ese mocoso arrogante? Dijo Snape. Basta, Severus. Hagrid llama demasiado la atención y Minerva está demasiado ocupada con sus deberes como subdirectora. Irás con Remus y Mimadora, no me llames Mimadora, interrumpió Tonks automáticamente. Dumbledore gruñó con irritación. Sí, como decía, Severus, eres la persona más indicada para el trabajo. Irás con Tonks y Remus, encontrarás a Harry y lo traerás de vuelta sano y salvo. ¿Entendido? Claro, director, después de todo, Dios no quiera que pueda dedicar mi tiempo a hacer lo que quiero, murmuró Snape. ¿Y cómo se supone que voy a explicarle mi ausencia al señor Tenebroso? Supongo que ese también es mi problema. Dumbledore deseaba poder ocultar su ira. Esta era la gente con la que tenía que trabajar. ¿Por qué nadie podía obedecer sin más? ¿Por qué todos? Desafortunadamente, eran lo mejor que tenía en ese momento. Sirius no podía irse de Grimmauld Place. Alastor, ¿cómo deseaba poder enviar a Alastor? Por desgracia, el hombre aún se recuperaba de su encarcelamiento a manos de Barty Crouch Jr. No podía enviarlo a vagar por toda Europa. No, Snape, Tonks y Lupin eran su mejor opción. Encontrarían a Harry. Oh, 00. Mimadora. Tonks tenía prisa. Habían llegado a Ámsterdam bastante tarde la noche anterior y estaba muerta de cansancio. Al levantarse, descubrió que Lupin y Snape ya se habían marchado, dejándole una nota diciéndole que se encontrara con ellos en Magiststraat, la mágica calle comercial de Ámsterdam. Le tomó varias tazas de café antes de sentirse lista para afrontar el día. Hasta el momento, la búsqueda de Harry había sido bastante frustrante. No había rastro alguno de él en La Haya. El gobierno mágico local no tenía constancia de ningún traslador o aparición procedente de Gran Bretaña durante el período en que Harry desapareció de Inglaterra. Tampoco habían podido encontrar a nadie que lo hubiera visto. También estaba bastante molesta con los 2 hombres que la acompañaban. Ni siquiera se les había ocurrido preguntarle cómo llegar a Magiststraat. De hecho, tuvo la suerte de haber conseguido una guía antes de salir de Inglaterra. Estaba esperando para cruzar la calle cuando lo vio. Allí estaba, sentado en una pequeña cafetería, tomando un café. Tenía el pelo más corto que en las fotos que había visto, pero su perfil era inconfundible. No podía creer su suerte. Lo había logrado. Había encontrado a Harry Potter. Cruzó la calle a toda prisa, esquivando a un par de ciclistas. Lo justo alcanzó cuando se levantaba para irse. Lo agarró del brazo y le dio la vuelta. Harry, empezó a decir al encontrarse mirando a unos ojos marrones, asustados. Marrones, no verdes. Se quedó mirando su frente sin marcas. ¡Ay, Dios mío! Lo siento, dijo, terriblemente avergonzada por haber agarrado del brazo a un completo desconocido. Pensé que eras otra persona. Se disculpó de nuevo antes de salir corriendo, y entonces se le ocurrió una idea. Sacó un equipo de auror de campaña, unas gafas que podían ver a través de la mayoría de los encantamientos de glamour. Volvió a mirar al chico a través de las gafas. No, sus ojos seguían siendo marrones. Definitivamente no era Harry Potter. Menos mal que los otros 2 no habían estado con ella. Nunca la habrían dejado olvidar que creía que un desconocido era el chico que vivía. Madre mía. Estaba empezando a ver a Harry Potter por todas partes. Se apresuró y, momentos después, llegó a Udekerksplain. Le sorprendió ver a Lupin y Snape allí de pie. Parecían extrañamente avergonzados al verla. ¿Qué pasa?, preguntó. Creía que tu nota decía que nos veríamos en Magiststraat. Nosotros, no pudimos encontrar la entrada, explicó Lupin. Parece que lo cambiaron de lugar desde la última vez que estuve aquí, dijo Snape. Estamos esperando a encontrar a alguien que nos dijera dónde está la entrada. ¿De verdad, alguien se molestó en consultar una guía? Hace unos años pusieron un nuevo marcador. Tienen que encontrar el busto de bronce incrustado en la acera. ¿Un busto de bronce?, preguntó Snape.
Sí, debería estar cerca de la iglesia. Hay que golpear la piedra en la base del busto. Una vez hecho esto, se ve la entrada a la calle. Oh, creo que vi algo así al otro lado de la iglesia. Síganme, es en esa dirección, dijo Lupin. Un minuto después, Tonks pisó una piedra al pie de una extraña escultura, una que estaba incrustada en la superficie de la carretera. En cuanto levantó el pie de la piedra, los tres vieron aparecer de repente una puerta que antes no estaba allí. La cruzaron y encontraron un estrecho callejón adoquinado, apenas lo suficientemente ancho como para que pasara una sola persona a la vez. Vamos, dijo Tonks. Que yo sepa, la calle está al otro lado del callejón. Los aurores holandeses tienen una oficina en algún lugar de la calle. Deberíamos hablar con ellos primero. Oh, 00. El corazón de Harry latía con fuerza. No podía creerlo. Lo habían reconocido. Estaba tan seguro de que su disfraz sería suficiente para protegerlo. Bueno, así fue, pero parecía que la mujer solo pensaba que no era Harry después de verle bien los ojos y la frente. ¿Y si hubiera sido otra persona? Alguien que primero habría mal decidido y luego preguntado. Se agachó en una esquina y rápidamente se metió bajo la capa de invisibilidad con Dobby. ¿Quién es esa mujer?, se preguntó. ¿Es una mortífaga? Bueno, también podría ser del ministerio, pensó. No es que importe mucho. Decidió seguirla y, al doblar la esquina, vio a la mujer corriendo por la calle. Corrió tras ella, arrastrando a Dobby. Tiene que ser un mortífago o alguien del ministerio, le explicó a Dobby. No creo que haya nadie más buscándome. Bueno, supongo que Dumbledore también podría estar buscándome, pero no veo al director de Hogwarts trabajando con alguien de pelo rosa. ¿Tú sí? Harry siguió a la mujer de cabello rosa, cuidando de mantenerla a cierta distancia. La vio se reunirá con unos hombres. No podía distinguir sus rasgos a esa distancia, así que le pidió a Dobby que sacara de su mochila los omnioculares que había comprado en el Mundial. Se los llevó a los ojos y buscó a la mujer a través de ellos. Siempre le costaba un poco localizar algo en el campo de visión de los omnioculares. Normalmente le tomaba unos segundos encontrar lo que buscaba, incluso si lo había estado mirando fijamente. Encontró a la mujer en los omnioculares justo cuando desaparecía. Parecía haberse desvanecido repentinamente en el aire, seguido rápidamente por los hombres con los que se había reunido. Parece que ha entrado en una zona mágica, dijo. Probablemente algo oculto, como la entrada al callejón Diagon. Rebobinó los omniculares para reproducir los últimos minutos. Al reproducir la grabación, se sorprenderá al ver que la mujer de cabello rosa estaba en compañía de dos hombres que reconoció. Dos hombres que reconocían muy bien, aunque vestían ropas mugles en lugar de las túnicas que solían verles. Gruñó con odio y rabia. Lupin, uno de los hombres era Lupin y el otro era Snape. Parece que tenía toda la razón con lo de Lupin, dijo. Como ya no trabaja en Hogwarts, no debería tener ninguna razón para estar con Snape. Eso significa que definitivamente también es un mortífago. ¿Por qué si no estaría con Snape? Dobby, parece que tendremos que irnos de Ámsterdam antes de lo previsto. Ya no es seguro aquí. ¿Puedes llevarnos de vuelta al hotel? Vamos a recoger a Edwin y lo que hayamos dejado allí y luego iremos directos al aeropuerto de Schiphol para coger el primer avión que salga de aquí.